Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o César, o argentino amante do Brasil. Pessoal, esse vídeo é uma reagir aí a quem tá falando da mídia argentina do Brasil, né? Aí esse encontro aí do G20, aí como vai ser esse encontro dos os presidentes e será que o Milei vai se dar bem aí com o presidente do Brasil? Vamos dar uma olhada quem tá falando da mídia aqui. ¿Por qué Brasil no le ofrece al mundo lo que está pasando en el G20 con los discursos, por ejemplo? Mira, hay algunos temas, por ejemplo, que se tratan que no quiere que Brasil no quiere que se conozcan. Por ejemplo, los temas referidos a la paz. Porque hay mucho conflicto en torno a conflicto en cuanto a diferencias de opiniones, en cuanto a la guerra Rusia-Ucrania y a la guerra Israel-Palestina. Entonces, eso provoca también, eso digamos sería una manera de morigerar Claro. los discursos que hay Claro. aquí adentro y no dejar que eso trascienda. Esto que decís ¿Sí? es Porque, súper importante y lo vimos acá ayer con Macron, después lo vamos a analizar la visita de Macron. Lo que dice Leonora, Jorge, también es que se intenta morigerar, claro, tienen que convivir, hay comercio entre países, pero hay posiciones ideológicas muy distintas. Leonora nos recuerda en relación a las guerras que están sucediendo ahora, ¿no? Y hoy hubo una llegada del presidente, un saludo con Lula, los que tenían esperanzas de un abrazo, a ver si lo podemos abrir y mostrar toda la caminata de Javier Milei cuando llegó a encontrarse con Lula. En primer lugar imaginábamos todos un abrazo o todo lo contrario, ¿no? Una distancia muy grande. Bueno, no hubo ni uno ni lo otro, algo intermedio, se saludaron con mucha cortesía y nada, absolutamente nada más. Ahí está llegando, le están explicando de qué va, de qué se trata. Tenemos dos personas que están allí que ya mismo nos van a contar lo que pasa. Estoy esperando que llegue el momento del saludo a Lula Milei, Gaby. Tradicional caminata por la alfombra roja de estos eventos del G20, el G7 también, donde el anfitrión, el dueño de casa, recibe a cada uno de los mandatarios y de los líderes que llegan a la cumbre. En este caso fue el momento de Javier Milei y, como decías, había mucha expectativa de cómo iba a ser ese saludo. Obviamente el saludo se iba a dar, ahí había que ver si había un abrazo, algún gesto, algo un poco más afectuoso, o si era solamente un apretón de manos. Fue eso, mostrando la frialdad que existe entre Javier Milei y Lula da Silva. Ahora sí, acá está el momento que van a ver durante todo el día, porque había muchísima expectativa. Los dos no se quieren, podemos decirlo como sí, con bien, no tienen la misma agenda, no tienen los mismos temas, no piensa uno bien del otro, pero estamos viendo cortesía acá en este encuentro. Y te diría que la mayor expectativa está puesta también en si se iba a confirmar una bilateral entre ellos. Es momento de muchas reuniones bilaterales, cumbres como esta. De hecho, Milei va a tener con Xi Jinping, por ejemplo, o con Modi de la India, no con Lula da Silva. Igualmente creo que por debajo los carriles y los canales de diálogo entre las diplomacias está abierto y está habiendo pragmatismo entre las cancillerías de los dos países. Bueno, a ver, ustedes saben que es uno de los países con los que más comerciamos, si no es el que más. Nos importa muchísimo las relaciones entre países. Está allí en Río, tenemos dos corresponsales de lujo de la Nación, una de ellas es Eleonora Gozmán, que está en Río y que nos va a contar lo último, ahí está, lo último, lo que está pasando. Fiquei surpreso aí, pessoal, né? O Lula recebeu aí o Milei, né? Muito bom esse cumprimento aí. Cumprimentaram aí, não sei se eles... A gente já sabe que eles não se querem, né? Mas achei massa esse respeito entre eles. E bom, pessoal, queria convidar vocês a ficar aí um minutinho, dá uma olhada como eu tô fazendo aí para fazer uma renda extra de casa e você também pode fazer, tá bom? Dá uma olhada aí. Bom, pessoal, eu tô aqui no Miranda América, veja só, essas são as notícias. Essa primeira notícia rendeu para mim mais de R$1.000, veja só. A segunda notícia rendeu mais de R$600. Essa terceira notícia rendeu mais de R$300. Veja só, em 3 notícias, pessoal, eu consegui fazer mais de R$2.000, sim? Só que precisa fazer do jeito certo, claro. Quer entender melhor? Clique na descrição do vídeo que você vai me agradecer. Exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estoy en realidad en este momento en la sala de periodistas. Bueno, no tenemos acceso a todo lo que dicen los presidentes, ¿no? Sí.
pero bueno, luego uno tiene sus fuentes que le proveen la información. Yo los estaba escuchando cuidadosamente y hay un elemento, les diría que muy interesante en todo lo que dicen, que es que Milei y Lula se han convertido, por esas casualidades de la historia, en un punto clave de la reunión. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque tenés a Xi Jinping de un lado, lo tenés a Biden del otro, o sea que tenés una variedad de presidentes, situaciones y lugares muy, muy grandes, ¿no? Y Sí. sin embargo, esto despertó un interés en la prensa que no les puedo decir lo que fue. No la prensa argentina, la prensa internacional. ¿Por qué? Había una explicación para esto. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que Milei, y yo creo que no es por casualidad, viene de Estados Unidos de encontrarse con Donald Trump, que es el futuro presidente de Estados Unidos. ¿Okay? Todos sabemos que Lula da Silva no se llevó precisamente bien con Trump, porque entre otras cosas al que le tocó gobernar en esa época era a Bolsonaro. Y Bolsonaro tenía unas políticas claramente anti-Lula en ese periodo. ¿Sí? Entonces, era como un poquito la vuelta para Lula, era como un poco la vuelta al periodo que no fue justamente el periodo de Biden, donde él tuvo una relación muy, hasta te diría que afectiva con Biden, y sin embargo, claro, no la tiene con Trump, y da la casualidad que Milei estuvo en Estados Unidos con Trump ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tenemos que verlo es verlo desde el punto de vista del que transmite toda la prensa, no solamente nosotros o los brasileños, es la prensa internacional. Claro. Y es que, de alguna manera, Milei se ha convertido en el portavoz en esta cumbre no oficial de Trump. ¿Está claro? Bueno, a ver, después vamos a hilar más fino. Tenemos la suerte de tener a Jorge Castro con nosotros, además, y vamos a hilar más fino porque entendemos también que Trump va contra China con sus políticas cuando asume, como lo ha hecho anteriormente, pero ahora mucho más, porque ya anuncia políticas proteccionistas y el presidente Milei está acercándose a China para comerciar por conveniencia de la Argentina, tiene mañana una bilateral, así que como siempre pasa en la escena internacional, hay colores, Eleonora, ¿no? No es todo blanco y negro. Esto porque no están transmitiendo como sí han transmitido el discurso de Lula de los otros presidentes. No se transmiten. De modo que estamos esperando que Presidencia nos envíe vía WhatsApp el discurso de Milei. Es un poco triste esto Sí, que estoy contando y muestra de alguna manera cómo está el periodismo hoy día, ¿no? Porque esta es una cumbre mundial, no es una cumbre de Brasil. Se hace en Brasil, pero no es de Brasil. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué Brasil no le ofrece al mundo lo que está pasando en el G20 con los discursos, por ejemplo? Mira, hay algunos temas, por ejemplo, que se tratan que no quiere que Brasil no quiere que se conozcan. Por ejemplo, los temas referidos a la paz. Porque hay mucho conflicto en torno a conflicto en cuanto a diferencias de opiniones, en cuanto a la guerra Rusia-Ucrania y a la guerra Israel-Palestina. Entonces, eso provoca también, eso, digamos, sería una manera de morigerar claro, los discursos que hay aquí adentro y no dejar que eso trascienda. Esto que decís ¿sí? Es súper importante y lo vimos acá ayer con Macron, después lo vamos a analizar la visita de Macron. Lo que dice Leonora, Jorge, también es que se intenta morigerar, claro, tienen que convivir, hay comercio entre países, pero hay posiciones ideológicas muy distintas. Leonora nos recuerda en relación a las guerras que están sucediendo ahora, ¿no? Hay diferencias no solo ideológicas, sino políticas estratégicas. Hay un enfrentamiento de fondo sobre cuáles son el significado de los conflictos de la época. Y en este sentido lo que hay que advertir es que Donald Trump, por un lado, y el otro, Javier Milei, constituyen un polo de la política internacional en este momento que se contrapone en absoluto com o consenso logrado hasta agora en la cumbre del G20. Por exemplo... Bom, pessoal, eu fiquei surpreso, né? Dá pra ver que os presidentes, por essa diferença que eles têm de pensamento, né? Dá pra ver que
E o respeito tá na frente de tudo, né? Dá pra ver que o Lula aí recebeu bem o Milei, cumprimentou ele. E eu achando que o Lula não ia receber o Milei, né? Porque eles já não se querem, né? Falam mal um do outro, né? Independentemente de que vocês sejam a favor ou contra o Lula ou a favor ou contra o Milei, acho que mostrou um pouco de respeito entre eles, né? É o que é mais importante entre todos. Assim que achei muito bom esse vídeo e espero que vocês tenham gostado aí. E bora. Um abraço, pessoal.